Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy, viernes 16 de agosto del año 2019. Agradecidos con Dios, primeramente, porque nos ha dado su bendición, nos ha regalado este día más de vida. Muy agradecidos con ustedes, además, que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes esta jornada, la cual iniciamos de inmediato con los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país. Recordemos que la prensa impresa ya fue devastada, casi no existe prensa impresa. Nosotros tomamos esos titulares de los principales portales digitales del país, los leemos para ustedes, le hacemos comentarios adicionales porque este programa a plomo limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado como de información y opinión. Opinamos aquí en A Plomo Limpio. Vamos entonces con las principales informaciones que hemos revisado hasta el momento. Hay varias informaciones, una tiene que ver con una decisión ayer del Poder Moral encabezado por el Contralor Elías Moroso, en el cual anunció las sanciones a otros dirigentes o opositores de inhabilitación por 15 años a cargos públicos, entre ellos Julio Borges, Antonio Ledesma, la fiscal Luisa Ortega Díaz, su esposo, el esposo de esta, entre otros, José Guerra también, el economista José Guerra, entre otros, que está fuera del país, también por otra decisión como diputado de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que hay diversas reacciones, no solamente en nuestro país, en relación a eso. Han opinado algunas de las personas sancionadas con esta inhabilitación. Dicen que caso Antonio Ledesma, por ejemplo, que eso es ilegal y que para él es un honor entonces que lo inhabilite un régimen corrupto como este, entre otras cosas, palabras textuales de Antonio Ledesma. Así que sigue entonces el oficialismo con estas decisiones, las decisiones que están pendientes allí de la Asamblea Nacional, entre otras cosas. Hay más informaciones también que tienen que ver con nuestro país. El ministro de la Defensa, Padrino López, se reunió entonces con el alto mando militar también en Rusia. Llegaron unos acuerdos para establecer convenios estratégicos en materia militar, en el cual podía haber un intercambio y visita de puertos y aeropuertos con la Fuerza Armada de Rusia, con la Fuerza Armada de nuestro país. Yo voy a comentar una nota que es del ámbito internacional, pero que nos toca un poquito nosotros aquí en la península de Paraguaná y en el estado Falcón. Estaba leyendo y veía en el Miami Herald que aparece una información en el cual se denuncia que el gobierno del estado Falcón destinó más de 500 funcionarios policiales para cuidar a unos turistas cubanos y que turistas
que llegaron a nuestro país. Estos llegaron hace algunos días por el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo como el inicio de una ruta turística entre La Habana y el Aeropuerto Internacional de Las Piedras, como lo conocemos, el Aeropuerto Josefa Camejo, el aeropuerto nuestro. Lo cierto es que he traído varias controversias y mucha gente se pregunta, ¿cuál es el beneficio que tiene establecer una ruta turística entre La Habana, Cuba, con Venezuela? ¿Qué beneficio trae ese? Vienen a comprar, mucha gente inclusive pregunta, ¿con qué dinero? Mucha gente llega a exagerar y dice, ¿con qué dinero? Con le están expoliando algunos dirigentes cubanos a los venezolanos. Lo cierto es que esto está ocurriendo y lo están anunciando con bombos y platillos. Ya quisiéramos nosotros que los turistas que nos visiten fueran, por ejemplo, de otras latitudes, de Canadá, por ejemplo, del propio Estados Unidos, y que nos dejaran entonces importantes beneficios. Lo cierto es que esto pique y se extiende porque cerca de 500 funcionarios policiales se destinaron a cuidar a estos turistas, pónganle en comillas, cubanos, que estuvieron en cobro y punto fijo y que de compras. Son algunas entonces de las informaciones más importantes. La información local que tenemos es que siguen los problemas eléctricos, sigue engañándonos Corpoelec con aquello de que el racionamiento, ¿no? Dicen entonces rotación de carga. Por Dios, ¿hasta cuándo tanta pendejada que rotación de carga? No hay, rotación de carga no existe, es un ratico para cada uno. Se la quita en un ratico, ¿verdad? A la parte norte, por ejemplo, en el caso de Punto Fijo, acá de agua, y entonces se la suministran a la parte sur, allá a los barrios más populares, 23 de enero, Bolívar y el centro de Punto Fijo. Y así, entonces con el cuentico rotación de carga, y siguen los problemas al parecer, y no hay una información precisa, veraz y oportuna por parte de Corpoelec, y cuál es el verdadero problema. Los días anteriores eran que se habían disparado un daño en la termoeléctrica Josefa Camejo. Por cierto, revisaba una estadística que sale, una información que aparece hoy en los medios digitales, en el cual se dice que hay 11 estados que tienen problemas de colapsar eléctricamente porque dependen de las termoeléctricas y no hay combustible. Y fíjese la paradoja, que meten a Falcón en 3 estados que podrían quedar, a pesar de que tenemos la termoeléctrica, ¿verdad? Porque tenemos suficiente combustible, ¿verdad? Por aquello de la refinería, lo tenemos ahí, tenemos el gas, tenemos el diésel cerquita, pero tenemos problemas también con esta situación. Aparece Falcón ahí que pudiera quedar, imagínense ustedes lo paradójico, que se paralice las termoeléctricas, la Josefa Camejo, porque no tenemos entonces el diésel que está allí, a metros en la refinería de Amoay. Así están las cosas en nuestro país. Bien, vamos a hacer la pausa. Al regreso en A Plomo Limpio, vamos a estar conversando con la presidenta a nivel nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Ella es Mercedes Malavé. Estará aquí con nosotros en A Plomo Limpio. Quédese con nosotros que luego de la pausa ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa.
El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy, él consigue lo que le gusta. Ella encuentra lo que la hace feliz. También él lleva su comida favorita. Pero además encuentro frescura, comodidad, calidez y mucha atención. Super Bodegón Hermanos Gouveia, del lado de mi familia. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable. Este es un programa interactivo. Usted participa con nosotros en nuestras redes sociales, ahí aparecen. Y además, directamente con nuestra mensajería de texto 0426-726-7699. Entonces, nuestra mira A Plomo Limpio. Ya hay algunas reacciones, algunos compañeros, algunos amigos nos dicen que acerca de la visita de los cubanos. Algunos de ellos me están apuntando que inclusive están siendo acompañados por Jorge Rodríguez, el ministro de Información de el gobierno de Nicolás Maduro. Al parecer anda también haciendo turismo, acompañando o de guía turístico. Es posible que Jorge Rodríguez ande de guía turístico de los cubanos en Coro. Y a lo mejor, no sé si, yo no los vi ayer por la zona libre. Bueno, la zona libre ya no existe. La acabaron, la devastaron, la zona libre. Pero además de eso, también me piden que comente un video de Pito Acosta, que es el alcalde en mala hora, Pito Acosta, porque es el alcalde del municipio de Miranda. ¿Por qué lo digo? Con razón y fundamento. Coro es una ciudad privilegiada del planeta. ¿Por qué? Porque Coro es patrimonio cultural de la humanidad. Pocas ciudades en el mundo, en el planeta, tienen una historia tan importante como la ciudad de Coro. Entonces, imagínense ustedes el perfil o el baremo que tiene que cumplir un alcalde para ser el gestor de una ciudad tan emblemática para la civilización, para la historia histórica y cultural de nuestro país. La primera capital, la primera ciudad fundada, una de las primeras ciudades. Coro tiene ese patrimonio, tiene ese título honorífico. Entonces, el alcalde aparece hoy en unos videos en las redes sociales de DJ. Como que le transmitió algo la Cava cuando estuvo recientemente, cuando fue orador de orden. De otra cosa, orador de orden, en los 400 y tantos años de Coro. Era entonces la Cava. Se fueron para los medios en un buggy. Cuando hay un decreto, que yo creo que lo firmó el mismo Pito,
un decreto que prohíbe en el Parque Nacional Médanos de Coro que vehículos rústicos anden por los médanos. Y los dos ahí, bueno, le transmitió una locura, parece. Coro tiene que tener un alcalde con otro perfil, con otra semblanza, chicos. Y es que no hay nombre. Yo le voy a dar 2 nombres nada más a la gente que me conoce. Yo hice mucha carrera periodística también en Coro, me conocen los coreanos. Hay 2 personas que pueden ser excelentes alcaldes, tienen que tener un perfil vinculado al quehacer cultural, sobre todo. Tienen que ser probos, tienen que ser honestos, tienen que ser éticos, tienen que tener mucha moral, tienen que tener una trayectoria cultural. Les voy a dar 2 nombres nada más. Olga Elena de Curiel y Tito Guerra, chicos. Esos han sido discriminados allí, esas dos personas. Por cierto, que yo creo que Olga Elena como que es copellana, ¿no? ¿Sí? No los baluartes de Copey. Y así precisamente hoy nuestra invitada es una mujer copellana que ha llegado a la presidenta de esta organización. Le presentamos entonces hoy en A Plomo Limpio a Mercedes Malavé, quien tiene la altísima responsabilidad de coordinar un Copey, bueno, que no es ninguna papita caliente, es un Copey dividido allí, ¿no? Sí. Un partido emblemático de la historia política de nuestro país, que ha dado presidente. Aquí nos ha dado bastantes gobernadores, inclusive, también. Ya es el más emblemático de ellos, Aldo Cermeño y Garrido. Y el senador que Falcón le dio a Venezuela, Oblín, Arístedes Bollón. Y personas emblemáticas, pues, como Joel Rojas, en nuestra localidad. Un saludo a Mercedes también, su esposa que está aquí con nosotros. Buenos días, es un gusto, un placer. Buenos días, Martí, encantada de conocerte. Gracias por esta oportunidad de conversar con tu audiencia. Sí, bueno, tiene una gira usted político-administrativa. Así es. Yo no sé por qué Alfredo Sea Petit, el bueno, porque aquí hay otro Alfredo Sea, ¿sabe? De la política, pero yo no sé cuál es el bueno y cuál es el malo, en todo caso. Todos son medio buenos y medio malos. Sí. No, una vez alguien me llamó y me pasó un mensaje de texto, me dijo, el malo es este, me lo reservo. ¿Por qué hay una gira político-administrativa en el Estado Falcón? Bueno, Martí, estamos haciendo un esfuerzo en todo el país. A nivel nacional estamos recorriendo todos los estados, tocando muchos municipios. Lo estamos haciendo como una línea nacional del Partido Copey. Y vamos recorriendo del oriente a occidente y de norte a sur todos los municipios. ¿Por qué? Porque necesitamos recomponer, refundar un movimiento que promueva los valores que en su momento promovieron los socialcristianos. Hoy en día podemos hablar de valores humanísticos, de valores universales, por ejemplo, el valor de la dignidad de la persona humana. La persona tiene que ser el centro de la política y no el Estado que utiliza a los individuos y a los ciudadanos como una masa, como un colectivo, con pretextos revolucionarios. El ser humano tiene que ser el centro de la economía tiene que estar al servicio de la persona humana y no la persona humana al servicio de intereses económicos mezquinos y personales. Necesitamos promover en el país un valor que los socialcristianos han promovido con mucho entusiasmo, que es el valor de la solidaridad. Tenemos que solidarizarnos, ayudar, tender la mano a los más necesitados, que en este momento son millones de personas. Todos nos hemos empobrecido producto de un modelo socialista, marxista, equivocado, que ha fracasado en todas partes del mundo. Y la única manera de enfrentar eso es con una alternativa radicalmente distinta. Los periodistas hacen muchas denuncias. Yo he estado escuchando tu programa desde que inició y tú no te cansas de denunciar todos los atropellos a la dignidad de la persona, al Estado de Derecho, a la falta de servicios básicos que hay en el país. Pero frente a eso, los políticos tenemos que ofrecer una alternativa positiva. Tenemos que ofrecer una Venezuela posible, hacerla al alcance de los ciudadanos para que no caigamos en la desesperanza, para que no caigamos en la frustración, para que no creamos que esto no puede cambiar, que esto va a ser siempre así. Usted tiene razón en esto de este cambio, ¿no? Los políticos tienen que propiciar el cambio en estos momentos. Pero no pasa que los políticos tienen que predicar con el ejemplo. Tienen que predicar con ejemplo. Y lo digo porque primero, dentro de toda la oposición tiene que haber unidad. Entonces aquí todo el mundo está llamando diálogo. El Frente Amplio, Venezuela Libre o la antigua MUD, como se llamaba. Y las organizaciones políticas, particularmente cualquiera, Copey, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia. Entonces están llamando, algunos llaman a diálogo, pero no tienen diálogos internos. Entonces, ¿no cree que los políticos tienen que predicar con el ejemplo? Ante llamar a un diálogo, ¿tienen que tener diálogos internos?
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y te digo una cosa, las encuestas dicen que más de cerca de un 70-80% de los venezolanos no se identifican con ninguna organización partidista. O sea, esos partidos que están buscando la unidad, que están buscando el consenso, que deben promover diálogos internos, sobre todo lo que tienen que buscar es crecer, fortalecerse. No puede ser que en medio de esta debacle económica, moral, política, ideológica, el partido más fuerte, y esto lo dicen todas las encuestas, no es una encuestadora sola que lo dice, del gobierno, todos los encuestadores coinciden en que en este momento el partido político más fuerte es el PSV. Sí. Eso es increíble que un partido que ha llevado al país a la ruina más grande... Pero se puede creer, ¿no? Se puede creer porque está todo muy atomizado, muy fraccionado. ¿Dónde está el trabajo? Entonces porque usted ve en la Asamblea Nacional, ¿cuántas organizaciones? Que si 16 de julio, que si el de Liocenis García, el otro, yo no estoy de acuerdo con el otro, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cada vez se fracciona más la posición con más política? Fíjense, en los últimos tiempos, creo que Chugo Torrealba acaba de sacar una... No está definido, hay un híbrido que yo no sé si es chicho o limonada. Un híbrido que sacó Chugo Torrealba con unos comunicadores sociales. Por cierto, está Vladimir Villegas ahí, está Kiko Bautista, entre otros. Entonces un movimiento, no sé si se llama Tú, o no sé, una organización política. También hay otra organización política, quisiera que me comentara esta, que es la más reciente, que ha creado Claudio Fermín y Juan Barreto. Que como usted bien dice, hay una encuesta que dice que Venezuela tiene un 60% de indecisos, que eso hay que conquistarlo. Entonces hay una organización política que ellos están, inclusive creo que haberlos escuchado, la tercera vía. La tercera vía, nada más y nada menos, Claudio, Fermín y Juan Barreto. ¿Se les creerá a esta persona? ¿Qué opina usted? Ya. Yo creo que la unidad tenemos que tener un sentido más amplio, un concepto más amplio de unidad. Unidad no es uniformidad, la unidad no es unidad de criterio, es unidad en torno a unos principios y valores fundamentales. Vamos a ver, pueden existir organizaciones políticas, es normal, lo que pasa es que hemos perdido el concepto de normalidad. Es normal que en una sociedad democrática existan múltiples alternativas ideológicas, etcétera. Tenemos que ponernos de acuerdo en torno a unos principios y valores fundamentales. Y ese momento vendrá. Yo creo que de aquí a que llegue ese momento de consolidar una alianza, cuando sea el momento de realizar elecciones libres, cuando en realidad haya condiciones para realizar elecciones libres en el país, esas fuerzas se van a poner de acuerdo. La organización política en este momento es construir una base sólida, quiere decir que comience desde las parroquias y municipios del país hasta el Estado y hasta la nación, sobre la cual se puede apoyar el Estado democrático y el Estado de Derecho. Lo que ha hecho el régimen, ¿no? De arriba para abajo, es plantearlo ahora de abajo hacia arriba. Tú sabes, Martí, donde uno encuentra una fuente de unidad maravillosa, donde uno puede ir a buscar unidad en las parroquias, sí, en las comunidades. Allí hay unidad de todos los factores. Sí, hay ejemplos domésticos, los he visto, porque sí, a veces tiene un problema del gas, tiene un problema de una tubería, y se ponen de acuerdo y entra el chavista, el copellano, el justiciero, el otro. Porque la unidad se construye en torno a problemas comunes que solos no podemos resolver, que necesitamos unirnos para enfrentar los problemas que estamos viviendo, y también necesitamos unirnos para defender el principio de la inviolabilidad de la vida, de la dignidad de la persona, de la inviolabilidad de la propiedad privada. No es unidad en torno a una persona, ni en torno a un candidato, es unidad en torno a unos valores y principios, y unidad en torno a unos problemas comunes que nos convocan a todos, incluso al chavismo. Por eso nosotros hemos decidido empezar de abajo hacia arriba, consolidar una base donde hay unidad, donde uno encuentra un bagaje increíble de trabajo en equipo, para poco a poco ir fortaleciendo las bases democráticas que están socavadas país desde hace 20 años. Vamos a hacer la pausa. Al regreso seguimos conversando. Mercedes Malavé, presidenta a nivel nacional de COPEI, es nuestra invitada en A Plomo Limpio. Ya regresamos. En transmisión, Falconía, 20 años en ti. Inicio del espacio publicitario.
Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos, juntos vamos por más. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Beser Solutions, líder en servicios de Internet inalámbrico, solicita personal para su empresa, asistente administrativo, diseñador gráfico, técnicos electrónicos e instaladores. Los interesados enviar currículum administración@besersolutions.com. En Bodegón Hermanos Gobella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, seguimos creciendo. Ahora disfruta de un local más amplio y mucho más cómodo en nuestro bodegón del Paraguaná Mall. Anaqueles repletos en artículos para el hogar. Todo en licores nacionales e importados, charcutería y mucho, pero mucho más. Bodegón Hermanos Gobella Paraguaná Mall. 2 pisos que esperan por ti para brindarte el mejor servicio. Mini Market Mirasol, de todo y para todos. En el Centro Comercial Las Virtudes frente a EPA, encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres y mucho más. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con amplio y seguro estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA y pegadito a Panadería Mirasol. De todo y para todos. Descubre todo lo que traemos para ti en nuestra cuenta de Instagram, @MirasolMiniMarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Llame y participe. Nuestro teléfono de contacto para su mensajería de texto 0426-723-7699. Mercedes Malavé, presidenta a nivel nacional de COPEI, es nuestra invitada. Bueno, una mujer al frente de la organización social cristiana. Han cambiado, por cierto, toda esta disyuntiva que hay con un COPEI que dicen que es ad hoc, que es del TCJ, que el gobierno lo ayudó y que lo dividió. Es cierto que han cambiado los símbolos, que si ya el verde tiene que ser más claro, que si es más oscuro, que si la lanza, que si ya no son social cristianos, que debemos llamarnos demócrata cristianos. ¿Cuál es el COPEI ahorita que usted quiere y que usted desea, presidenta? El COPEI que yo quiero y deseo es un COPEI que fortalezca los liderazgos municipales y parroquiales, que construya líderes reales, naturales, que se ocupe de los problemas de las personas. Así nació esta organización, como una plataforma política electoral para los independientes. ¿Y quiénes eran los independientes? Los independientes eran personas que no comulgaban ni con el militarismo, eso traduce COPEI, ni ¿no? con el socialismo. Comité Político de Organización Electoral Independiente. Así es. COPEI.
Y esos líderes los fueron a buscar a los lugares donde ellos vivían, a las parroquias, a los municipios, a los sectores populares, y de allí fue surgiendo de abajo hacia arriba una fuerza política que después tuvo una plataforma electoral, una tarjeta, y la gente pudo elegir en la medida en que la descentralización la fue promoviendo. Por cierto, COPEI fue el que llevó la bandera de la descentralización. En la medida en que eso fue progresando a nivel central, se fue descentralizando el país, fueron surgiendo liderazgos muy importantes como el de Enrique Mendoza, por ejemplo, en el estado Miranda. En el estado Miranda, ¿cómo no? O sea, en la reforma del año 89, de la reforma de la Estado, la famosa COPRE, mucho aporte de dirigentes social cristianos y muchos, y bueno, presidentes, gobernadores. A mí siempre me ha llamado la atención COPEI por eso, por ejemplo, embajadores en materia diplomática, Aristides Calvani, que casi incopiable, pues. Qué bueno, Martí, que recuerdas el nombre Aristides Calvani, porque Aristides Calvani tuvo un papel fundamental para conseguir la paz en Centroamérica. Después de 20, 30 años de enfrentamientos entre civiles, entre guerrilleros y militares, enfrentamientos que parecía que nunca iban a calmarse, guerra en las ciudades, guerra en los pueblos. Un grupo de latinoamericanos, entre ellos Aristides Calvani, también algunos cancilleres colombianos, panameños, lograron una fórmula para negociar la paz en Centroamérica, y lo fueron logrando. Lograron la paz en Nicaragua, lograron la paz en Guatemala, lograron la paz en El Salvador, donde en San Salvador la gente, la guerrilla y los militares se peleaban en medio de la calle, en medio de la ciudad, con niños yendo al colegio, con madres haciendo mercado. De repente tenían que esconderse porque empezaba un tiroteo, un enfrentamiento espantoso que dejó cientos de miles de muertos. Sí. Llama la atención, bueno, que usted, una mujer, en este momento está dirigiendo, ¿no? Pero COPEI también ha tenido mujeres extraordinarias, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, recuerdo una que la entrevisté varias veces y la admiré profundamente. Creo que falleció hace 2 o 3 años, Mercedes Pulido de Briceño. ¿Cómo no? Palabras mayores, una psicóloga social, embajadora, etcétera, ministro. Una mujer que le dejó mucho la participación de la mujer, sí, señor, y la defensa de los derechos humanos del niño, etcétera, etcétera. Sí, ese COPEI no se añora, ese COPEI, porque ahora viendo algunas organizaciones políticas que ninguno tiene un currículum, una trayectoria. En el caso de los diplomáticos, de los embajadores, gente que no tiene ninguna noción, no han estudiado, no tienen horas de vuelo en la diplomacia, no son politólogos, no tienen estudios internacionales y son tremendos embajadores, chicos, que verdad, que desprestigio, que ofensa, ¿no? Para el estudio, para la excelencia. Hace falta mucha formación profesional, hace falta formación en la universidad, hace falta formación académica, pero sobre todo, pienso yo, hace falta formación política y formación moral, formación en valores, porque uno puede estudiar en la academia Derecho y aprender muchas cosas del derecho y después utilizarlo para obras malas, para cosas malas. Yo pienso que en Venezuela, como tantas veces dice Eduardo Fernández, tenemos una pentacrisis, o sea, una crisis que tiene 5 aspectos. Hay una crisis política, hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis cultural. Hemos perdido, tú mencionabas un video de La Cava y el alcalde de Miranda bailando reggaetón, cuando en la ciudad de Coro hay tantas tradiciones, tanto folclore, tanta riqueza nuestra propia, y todo eso lo hemos perdido. Hemos perdido el vocabulario, hemos perdido la educación en tradiciones propias de este estado. Sí. Y el último aspecto de la pentacrisis es la crisis moral, la crisis de la familia, la crisis de los valores, la crisis de hacer política para buscar el bien común y no el bien individual. Todos esos aspectos hay que abordarlos prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y los cancilleres, los embajadores tienen que promover la solidaridad internacional, no pueden promover una invasión, ni una guerra, ni pueden promover la pérdida de la soberanía de ningún país. Por cierto, ese fue el primer punto que Aristides Calvani y los cancilleres de lo que se llamó el grupo de Contadora, que fue el grupo que logró la paz en Centroamérica, lo primero que insistieron fue en la necesidad de respetar la soberanía de cada uno de esos países, para que ellos pudieran dirimir sus conflictos internamente y no ponerlos en la geopolítica mundial. Me nombró a Eduardo Fernández, veía en el Twitter que en la reunión, creo que ustedes hacen todos los lunes, ¿no? COPEI no tiene reunión todos los lunes ya, señora Consuelo. Sí, creo que el invitado esta semana, el día 12, creo que era Eduardo
¿Está cerca de volver a Eduardo Fernández, el Tigre, a Copey? O a lo mejor se va a pregar a la tercera vía, donde está Claudio Fermín, Juan Barreto, Henry Falcón, etcétera, etcétera. El hecho de que en la última reunión del día 12 haya estado presente Eduardo Fernández, vuelve esa figura importante de la política venezolana a Copey. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos con Eduardo Fernández porque la verdad es que siempre que lo hemos invitado, él ha asistido a las reuniones del Comité Nacional de Copey, nos ha dado muchas ideas, nos ha ayudado a marcar una hoja de ruta para el Partido Social Cristiano Copey, y él se siente muy identificado con los socialcristianos. Él es un socialcristiano, no hay un lugar más cómodo para Eduardo que la sede de Copey. Indistintamente uno puede decir demócrata, cristiano, social cristiano, ¿hay alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. ¿O solamente es semántico ahí? No hay ninguna diferencia. En Chile, el partido que promovía los mismos valores que aquí se llamaban social cristianos, allá se llamaba demócrata cristiano. Ajá. Nosotros promovemos los mismos valores que están contenidos en una cosa que se llama la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia fueron un grupo de planteamientos, de fundamentos muy profundos, no son aspectos coyunturales, ni es una receta. Son una serie de aspectos muy profundos que deben plantearse como una alternativa al socialismo y al capitalismo o liberalismo que, llevado al extremo, puede producir grandes desigualdades. Esas desigualdades que promueve el liberalismo y el capitalismo cuando no son conducidos con una libertad para el bien, sino una libertad para enriquecerme, para mis propios beneficios, también el modo de combatirlo también se encuentra en la doctrina social de la Iglesia. Sí. Ahora, me estaban preguntando también que si Copey puede abrir sus puertas a los viejos líderes, ¿qué está pasando que no buscan la unidad, la unidad? Y esto se lo agrego yo, ¿qué está pasando? ¿Cómo se llama el que fuera el otro presidente de Copey? Que está exiliado en la Embajada de Chile. Roberto Enrique. Creo que Roberto Enrique está en la Embajada de Chile con Freddy Guevara, ¿no? Están llenas nuestras embajadas de disidentes políticos. Sí, señor. Muchísimo, debido y con razón, al acoso, a la persecución. Yo no sé, los últimos José Guerra, creo que está fuera del país, que es una decisión reciente. En España. Por cierto, ¿qué opina usted de estas últimas inhabilitaciones que ocurrieron ayer por 15 años por parte del Contralor, quien además, Elías Almorozo, quien además es presidente del poder moral, nada más y nada menos? Pues, ¿no? Es una arbitrariedad más de una serie de arbitrariedades que hemos ido viendo en los órganos del poder público. Es algo absolutamente deplorable. Es, como decimos en criollo, echarle más leña al fuego. Si el gobierno piensa que va a acabar con la crisis política, apresando, persiguiendo, inhabilitando a los líderes, pues ya se ha dado cuenta, tiene que haberse dado cuenta a lo largo de estos 15 años, que cada vez que hace eso surgen nuevos liderazgos, como el liderazgo de Guaidó, por ejemplo. Cada vez que el gobierno persigue, atropella los derechos de los disidentes o de los que piensan distinto, cada vez que hace eso, lo que hace es alimentar una fuerza política opositora que no va a parar y que el gobierno no va a poder derrotar. Licenciada, colega, vamos a hacer la pausa, pero regreso. Nombró a Guaidó. ¿Guaidó va bien? ¿Va mal? ¿Guaidó? ¿Por qué tantas críticas? ¿Por qué tantos ataques a Guaidó? Esto lo responde la licenciada Mercedes Malavé, presidenta de Copey a nivel nacional, aquí en A Plomo Limpio. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Gracias a la Gobernación de Falcón, en noviembre de 2017, el Instituto Autónomo de Aeropuertos inicia una nueva etapa, apuntalando a un crecimiento que en la actualidad es palpable, con la puesta en funcionamiento de 5 aerolíneas que te conectan nacional e internacionalmente desde el Aeropuerto Internacional Josefa Camejo. Superamos los 44 vuelos semanales con conexión al centro del país y a las islas del Caribe, que a su vez te conectan con Miami y Europa. El gobernador Víctor Clark y el ingeniero Andrés Maldonado han consolidado importantes logros para la terminal aérea, entre ellos la recuperación de la pista, reactivación de las luces de balizaje, instalación de aires acondicionados, adecuación de las áreas sanitarias y próximamente la reactivación del aeropuerto José Leonardo Chirino en Coro. Juntos lo hacemos.
Juntos vamos por más. Mini Market Mirasol, de todo y para todo.